Si estás redactando tu proyecto de investigación y estás teniendo dudas en cómo formular la hipótesis, quédate conmigo porque en la clase de hoy vamos a estar aprendiendo todo lo que necesitas saber referente a esta parte o capítulo tan interesante del proyecto de investigación. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Ya te comparto pantalla y vamos a conversar un poco referente a la hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es importante, a mí siempre me gusta decir que la hipótesis es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Si el corazón de un proyecto es la pregunta de investigación, esa pregunta que nace de tu problema, que quieres tú llegar a un feliz resultado de resolución, la hipótesis es precisamente ese supuesto, esa idea que como investigador te planteas de lo que puede suceder referente al problema que estás investigando. Entonces, es una afirmación que tú te planteas, que puede ser comprobada durante todo el proceso de investigación y que siempre que redactamos un proyecto tiene que estar presente, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar el significado de la palabra hipótesis, tenemos que quizás desarmarla un poco y entender qué significa cada parte de esta palabra hipótesis. Hipo viene de bajo, tesis de posición y bajo explicación. O sea, hipótesis es una suposición que tengo yo bajo determinada explicación, conocimiento previo y una suposición muy mía de un resultado que yo puedo estar obteniendo. Por supuesto, una vez que ya tú tienes planteado tu problema de investigación y los objetivos, el paso siguiente es elaborar la hipótesis, que dependiendo del tipo de estudio que vayas a realizar y las variables que vayas a manejar, va a ser también el tipo de hipótesis que vas a redactar. Por supuesto, si lo que vas a hacer es un estudio descriptivo, no es necesario colocar una hipótesis en tu estudio. Sin embargo, en aquellas donde sí vas a hacer una inferencia, donde sí vas a mostrar causa-efecto como parte de tu resultado, es importante que tengas esa oración escrita, esa hipótesis escrita, que se redacta precisamente como una oración afirmativa en función de lo que esperas encontrar. Ahora, muy importante, cuando vamos a plantear una hipótesis, tenemos que hacerlo de manera correcta. ¿Y qué tienes que tener en cuenta? Siempre, mi querido colega, estudiante de ciencias biomédicas que estás viendo el video, la hipótesis tiene que ser sometida a verificación. Si no puede ser sometida a verificación, no va a tener la validez que nosotros necesitamos como científicos, porque todo aquel que investiga, yo lo considero una persona de ciencia, ¿verdad? Entonces, para que tenga validez en la comunidad científica, pues esa hipótesis tiene que ser sometida a verificación. Debe ser objetiva y, por supuesto, no debes usar términos como, por ejemplo, es peor que, es mejor que, sino solamente expresa lo que piensas que sucede en realidad con ese problema que estás investigando, cuál puede ser, por ejemplo, un ente causal, y darlo como afirmativo. Ahora bien, la hipótesis, por supuesto, tiene requisitos importantes a la hora de redactarse y tú tienes que establecer como parte de ella el siguiente contenido. Por ejemplo, dentro de la hipótesis deben estar incluidas las variables que vas a estudiar, especificadas y limitadas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vas a establecer relación entre variables que deben ser especificadas de tal manera que sirvan de base de inferencia o ayuden a decidir si explican o no el fenómeno observado. Esto es muy importante. Además, tiene que mantener una consistencia. Tiene que ser consistente la relación entre los hechos y la hipótesis, ya que este es el cimiento. O sea, tú tienes un supuesto
un supuesto de tu resultado esperable, pero tú tienes un cimiento teórico que ya tú lo vas a plantear como posible resultado. O sea, sobre un hecho ya conocido, tú vas a plantear esa hipótesis que tienes dependiendo de lo que vas tú a estudiar. Entonces, si vamos a resumir, ¿cuáles son los componentes o elementos de una hipótesis? Tenemos la unidad de análisis, los elementos lógicos de relación y tenemos la variable. Muy importante que sigas pendiente de todos los videos que vamos a estar nosotros publicando, donde vamos a estudiar cada pedacito de estos componentes en detalle. Hoy solamente quiero que conozcas cuáles son esos elementos que la componen, ¿verdad? Y ahora vamos a conversar un poco de los tipos de hipótesis, porque muchas veces nosotros decimos, ay, tenemos una hipótesis nula, tenemos una hipótesis alternativa. Es verdad, esos tipos de hipótesis existen. Sin embargo, quiero que te organices un poquito mejor a la hora de definir el tipo de hipótesis que vas a redactar en tu proyecto, porque puedes tener diferentes tipos de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, pueden ser descriptivas, causales o explicativas. Por el procesamiento, alternativas o nulas, que es la que vamos a estar explicando en breve, y por su forma en generales y operacionales, ¿sí? Ahora, tenemos unas preguntas guías que te pueden facilitar muchísimo en el momento que vas a redactar tu hipótesis. Primero, tú la lees, es como para decir, esta hipótesis que acabo de redactar es viable, la puedo plantear como mi hipótesis alternativa o es la hipótesis nula, ¿qué tan bien redactada está? Estas preguntas guías te van a ayudar a validar si esa hipótesis está bien redactada. Número 1, el lenguaje que estoy usando es claro y enfocado. Cumple con aquellos requerimientos que te dije anteriormente, que defina dentro de la hipótesis las variables, la relación que hay entre ellas. Y es claro el lenguaje, no es un lenguaje ambiguo, con palabras hipertécnicas. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre su hipótesis y su tema de investigación? Anteriormente yo les había explicado en otros videos que puedes estar buscando aquí mismo en mi canal, cómo se relacionan estrechamente el tema de investigación o título, el objetivo general, la pregunta de investigación y la hipótesis. Hay un fino hilo conductor que no se puede romper y que sí o sí tiene que estar en tu proyecto, estrechamente conectados, con un nivel de redacción semántica diferente, porque, por ejemplo, la pregunta de investigación se redacta como pregunta entre signos de interrogación y la hipótesis es una afirmación, es una oración afirmativa. Sin embargo, tiene una estrecha relación con tu tema. Cuando leas tu tema y vuelvas a revisar tu hipótesis, verifica que ese hilo conductor no se haya quebrado en algún momento y que esté estrechamente todo conectado como te acabo de explicar. ¿Tu hipótesis es comprobable? Ah, bueno. No es que en el planteamiento de la hipótesis me tengas que decir qué tipo de pruebas estadísticas o a qué tipo de análisis estadístico vas a someter tu hipótesis para comprobarla, pero sí tienes que tener claro si es comprobable y ya, dependiendo del conocimiento de las variables y del diseño del estudio, debes saber qué tipo de estadística vas a usar. ¿Sí? Más adelante, en otros videos, vamos a estar nosotros hablando de variables, de operacionalización, de análisis estadístico de variables. Sin embargo, hoy no voy a profundizarte en este tema. Sin embargo, tienes que saber cómo vas a hacer esa prueba de hipótesis, mediante qué análisis estadístico estarías tú poniendo sobre la mesa la veracidad de la hipótesis alternativa o la validez de la hipótesis nula. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las posibles explicaciones que te gustaría explorar? Ahí te va dando como un poco si estás redactando tu hipótesis correctamente, lo que tú quieres explorar, lo que tú esperas encontrar
tienes que leerlo allí en eso que ya escribiste y que tú ya has decidido que es tu hipótesis de investigación. Ahora, tu hipótesis incluye tanto variable independiente como una dependiente. Esto es sumamente importante. Porque estamos hablando de que probablemente tú quieras demostrar una relación entre variables. Entonces, cuando hay este tipo de variables en un estudio, yo tengo que tener bien definido cuál es la variable dependiente, cuáles son las independientes, y si tengo variables de confusión o independientes, que en otro momento también lo estaremos estudiando, también tienes que tenerlo claro. ¿Tienes absolutamente claro todo eso? Perfecto. Seguimos. Ahora, ¿podemos o podés manipular tus variables sin obstaculizar los estándares éticos? Una pregunta súper importante. Muy importante que te respondas esa pregunta, ¿sí? A la hora de seguir adelante con tu proyecto. Ahora, de acuerdo con tu propósito, podemos nosotros encontrar los siguientes tipos de hipótesis. Podemos tener una hipótesis simple, una hipótesis compleja. Como bien dice aquí la diapositiva, la simple predice la relación entre una sola variable dependiente y una sola variable independiente. La compleja predice la relación entre dos o más variables independientes y dependientes. Mira qué interesante. Ahora, ¿qué cosa es la hipótesis nula? ¿Y por qué se le llama hipótesis nula? Bueno, pues la hipótesis nula no va a ser más que aquella oración, aquella redacción tuya que expresa exactamente lo contrario a lo que tú predices o esperas. Es totalmente una declaración que establece que no existe relación exacta ni real entre las variables de estudio. Un ejemplo de hipótesis nula: no existe relación entre los hábitos alimentarios de los choferes y las enfermedades endocrino-metabólicas. Aquí me estoy refiriendo lógicamente a uno de los trabajos de uno de mis estudiantes que es posgradista y que está estudiando algo que tiene que ver con este tema de cómo pues, los choferes están sufriendo enfermedades endocrino-metabólicas producto del sedentarismo, de las horas que andan manejando en el taxi y una serie de cosas más. Entonces, una hipótesis nula aquí pudiera ser: no existe relación entre los hábitos alimentarios de los choferes y las enfermedades endocrino-metabólicas. Ahora, ¿qué es la hipótesis alternativa o H sub 1? La nula es H sub 0. La hipótesis alternativa es precisamente el criterio tuyo, la suposición tuya de lo que debe pasar, tu potencial resultado a plantear, y afirma que existe una relación entre dos variables de estudio y que los resultados son significativos para el tema de investigación. Entonces, nosotros tenemos como por ejemplo el H sub 1, existe relación entre los hábitos alimentarios de los choferes y las enfermedades endocrino-metabólicas. Sin embargo, aquí faltaría como que el lazo de lo altamente significativo. Y hay algo bien interesante. A veces nos hemos encontrado algunos estudios que están expresando por ciento y frecuencia y hablan de que el resultado es altamente significativo. Sin embargo, mi querido estudiante aquí conectado conmigo en este momento, nosotros cuando hablamos de por ciento y frecuencia, estamos hablando de distribución de resultados. Por ejemplo, yo puedo decir que existe un mayor porcentaje de pacientes femeninas en relación con pacientes del sexo masculino, comportándose con un 95% de la muestra estudiada, por poner un ejemplo. Pero yo no debo escribir el resultado es altamente significativo, porque cuando nosotros hablamos de significación, estamos hablando de significación estadística. Y cuando vemos por ciento y frecuencia, no estamos haciendo una prueba de hipótesis que me permita a mí establecer un valor de P y que me diga que ese resultado es significativo. Por eso te voy a pedir que seas cuidadoso a la hora de redactar tus resultados en los estudios
donde el resultado se expresa en tablas de por ciento y frecuencia. Mucho cuidado con ese término, es altamente significativo, porque para expresarse de esa manera tenemos que estar en presencia de una prueba de hipótesis y tenemos que tener un valor de P. Más adelante, cuando estudiemos las pruebas de hipótesis, cuando veamos los análisis estadísticos, vas a tener todos los elementos para decir si tu resultado es altamente significativo y si por tanto tú asumes la hipótesis alternativa y descartas la hipótesis nula. Entonces, hoy hemos nosotros estado estableciendo un poco los criterios de cómo redactar una hipótesis de investigación. En este momento quiero invitarte que revises tus apuntes y que me comentes qué tal vas. ¿Qué tal vas con la redacción de esa hipótesis de investigación? Y según lo que acabas de observar acá en mis diapositivas, ¿qué tipo de hipótesis has escrito? Algo muy importante, te recomiendo, sí, tener siempre tu hipótesis de investigador, tienes que tener siempre ese supuesto, esa respuesta anticipada a tu pregunta, que es la H sub 1, pero ten siempre un H sub 0. Esa hipótesis nula que puede al final de una investigación validarse diciendo que lo que tú te sospechabas que era totalmente posible no lo es. Y eso no es malo. Que tu hipótesis no sea la que tú esperabas al final y no logres comprobar ese resultado, sencillamente te está diciendo que el resultado es totalmente diferente, que la relación entre variables es totalmente diferente a lo que tú tenías planteado. Sin embargo, si tú sigues un proceso correcto, ético, bien trabajado, bien diseñado, es muy probable, si tienes una buena base teórica, es muy probable que tu hipótesis de investigación, tu H sub 1, sea validada al final con resultados altamente significativos. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá y ahora sí, manos a la ciencia.